Bueno, bienvenidos otra vez a Clima Propicio, el podcast donde hablamos de las tecnologías climáticas y los debates alrededor de ellas. Y hoy vamos a hablar con Emiliano de una tecnología con la que estamos familiarizados, pero que vamos a tratar en mucho más detalle y es la energía solar, concretamente la energía solar descentralizada o distribuida. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo es que llega la energía solar y se transforma en electricidad? La energía solar fotovoltaica tiene dos componentes principales. Los paneles fotovoltaicos o módulos fotovoltaicos, que están hechos normalmente de silicio o otros materiales, que son los que captan los fotones o la luz del sol y la convierten en corriente directa, electricidad. Y después, el otro componente son los inversores. Esos convierten esa corriente directa en corriente alterna. Exactamente, que es la que usamos en nuestras casas, comercios, negocios. Bueno, ya entendí, digamos, el mecanismo por el cual recolectamos energía del sol y la transformamos en electricidad. Y hay estos grandes, digamos, desarrollos de energía solar de megawatts en el medio del desierto, pero hoy estamos hablando de energía solar distribuida o descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? La energía descentralizada es la energía que se produce donde se consume. En el caso de la energía solar descentralizada, pues es energía que producen paneles solares, pasan por un inversor, como ya habíamos mencionado, y después se pueden usar en tu casa o los puedes exportar a la red eléctrica. En México en específico, hay una regulación que está dentro de la ley de la industria eléctrica que nos delimita hasta cuánto es la energía solar distribuida o energía distribuida en general. O sea, pone un máximo. Exacto. Okay. Y el máximo son 500 kilowatts, que en términos prácticos, en el caso de la energía solar fotovoltaica, son más o menos los paneles que alcanzarían para llenar media cancha de fútbol. Ya entendimos el concepto. Ahora, ¿a quién le conviene la energía solar distribuida o energía descentralizada? Le conviene de manera muy sencilla a tres sectores. El primero es el sector residencial, que paga mucho por cada kilowatt que consume. Se llama la tarifa DAC. Okay. Y esos usuarios pagan como 3, 4 pesos por kilowatt hora y la energía solar está muy por debajo, entonces a ellos les conviene. O sea, tienes que consumir mucho o digamos por la zona donde vives, digamos, digamos en las zonas costeras que hace mucho calor, que hay mucho consumo, o en zonas del norte del país que hay mucho consumo, conviene cambiarse a energía solar. Exacto. Si tienes un aire acondicionado, normalmente te conviene tener energía solar. Ok, perfecto. Sobre todo en esta ola de calor, te estás muriendo de calor y pusiste un aire acondicionado en tu casa o tienes uno de antes y lo prendiste por mucho tiempo, ya normalmente en esa modalidad ya te conviene la energía solar. O alguien que tenga una casa grande. Exacto. Okay. Que consume, tiene bombas, tiene más de un refrigerador. Okay. Una familia grande. Una familia grande. Okay, ya empieza a consumir en esos niveles donde la tarifa es más alta. Perfecto. Ok. Después, también le conviene a muchos negocios. Más de 4 millones de negocios están en una tarifa comercial. También están en esa tarifa las casas y las residencias, o sea, las zonas comunes de varias privadas o de condominios, etcétera. Y ellos están en una tarifa que más o menos pagas 3 pesos el kilowatt hora. Ahí también les conviene generar solar porque es mucho más barato. Y por último también está la industria. Okay. Ahí las tarifas son un poco más competitivas, pero en muchos casos la solar ya a la escala casi en el límite, digamos, de los 500 kilowatts de la media cancha de fútbol, ahí ya también les conviene en muchos casos por las economías de escala, ¿no? Ok, entonces me queda claro, son residencias que tienen un alto consumo, ya sea porque tienen diferentes electrodomésticos, viven en zonas de calor o son familias grandes. 2, comercios, ¿sí? 3, industrias. Y yo diría también que pues el sector de industria también tienen plantas o tienen bodegas y obviamente tiene lógica aprovechar el espacio de techo. Exacto. No tiene que ser a fuerza en el techo, okay. También puede ser pues en un campo que tengan libre, donde hay un terreno que no está siendo utilizado, también se puede. Okay. Normalmente me imagino que es techos, pues porque es el espacio que hay, ¿no? Que hay disponible ciudad. Y donde no tiene tanta sombra. Es muy importante que no haya mucha sombra en la zona porque si no se baja la producción de los paneles y ya empieza a convenir menos. Bueno,
Es sabido que México es una potencia en energía solar. ¿Por qué? En México tenemos un recurso solar envidiable porque la energía que llega por cada metro cuadrado es el doble que en Alemania, Por ejemplo. por ejemplo. Ok. Y eso estamos hablando más o menos de unos 5 kilowatts hora por metro cuadrado. Ok, o sea, esa es como la unidad de medida para, digamos, medir el potencial o la calidad de una ubicación en energía solar. Es correcto. Ok, entonces, digamos, tenemos una ventaja por la posición que tiene México. La posición geográfica es muy buena. Me animé a poner en mi comercio o a poner en la planta o en mi casa energía solar distribuida. ¿A dónde voy? ¿Cómo lo compro? ¿Cómo le hago? Existen 4 opciones que puede uno pedir con los proveedores de energía solar. La primera es pagarlo de contado, se paga de un solo, pero es una inversión grande, ¿no? Okay. La segunda es hacer un financiamiento a 5 años o más, donde tú eres dueño de los paneles y vas pagándole al banco, digamos, el crédito. O paso un tarjetazo, ¿no? Si tengo cupo. También puedes pasar un tarjetazo y pagarlo a 3 años, etcétera, ¿no? Con un esquema de financiamiento con tu tarjeta de crédito. 20 años sin intereses. Exacto. Como American Express. Ok. Y la tercera es hacer un leasing. Ok. En un leasing, tú no eres dueño de los paneles, pero también puedes hacer unos pagos más cómodos. Ok. También son contratos de 5, 10 años, a veces más, dependiendo de la circunstancia. Y la última es hacer un PPA, básicamente un contrato de venta de energía. Entonces, el proveedor lo que te va a vender es cada kilowatt hora a un precio. Okay. Normalmente es un precio más bajo que el que pagarías a la CFE. Ok, entonces, a ver si me quedó claro. ¿Puedo o comprarlo? ¿Puedo financiarlo? ¿Puedo hacer un leasing? La diferencia básicamente es que no soy dueño de los paneles y se los llevan si uno quiere. Y el último sería un PPA, que de mi época en energía es un Power Purchase Agreement, donde uno compra kilowatts hora con los paneles que le ponen ahí. Básicamente es un financiamiento embebido con una producción de energía. Es correcto. Ok, perfecto. Bueno, listo. Ya me quedaron claras las formas en que podemos adquirir o nos podemos hacer de nuestros paneles. Pero ¿cómo es la jugada con la CFE? Lo que se hace es un contrato de interconexión con la CFE, con la empresa eléctrica, y ahí puedes escoger 3 opciones. Muchas veces el proveedor las escoge por ti, pero realmente como usuarios debemos de saber cuáles son las 3 opciones. La primera es el net metering. En esa opción se netea tus exportaciones e importaciones y consumo de la energía. O sea, en cristiano es básicamente yo tengo un mayor consumo del que producen mis paneles, ¿sí? Pues porque de noche no brilla el sol, ¿sí? Entonces yo consumo de la CFE, pero a la vez tengo producción de mis paneles y se netea. Sí. Vamos a poner un ejemplo concreto. Okay. Tengo una producción en el día de 5 frijolitos o 5 unidades de energía. Pero solamente uso en el día 2. Me guardan esas 3 que me faltan y en la noche consumo esas 3. Entonces se netea, ¿no? Eso que produje, esos 5 que produje, consumí 2 en el día, 3 en la noche y se igualan. Entonces no le pago nada a la CFE en ese caso. Ok, digamos que se hace un corte. Cada mes. Okay. De esto, de hecho, puedes guardar la energía por hasta un año. Ok, como que se hace una bolsa. Exacto. De energía. Ok, entiendo. Ese es el net metering. Ajá. Y después está el net billing, donde tú consumes lo que consumes y lo que ahorras por la producción de los paneles se ahorra en ese momento. Y después la parte que exportas, esa te paga, la empresa eléctrica te paga un monto, ¿no? Que normalmente es el precio del nodo, que es un nombre muy técnico, pero está alrededor de $1, dependiendo del precio del mercado en ese día. O sea, ahí como que no hay un trueque, ahí no te lo catafixean, sino tú produces y tú se lo vendes a la CFE. Es correcto. Y te lo pagan. Solo la parte que exportas. Se la vendes a la CFE. Entiendo, o sea, hay una parte que me la quedo yo, que consumo, y hay una parte que se la asigno. A la CFE. Correcto. Digo, todo esto se hace automáticamente, no tienes que estar tú monitoreando a ver cuándo el exporto. No se los avientas a la CFE. No. Ok. Y la bolsa, no agarro una bolsa de luz, no. No. Así no funciona. Y bueno, ese esquema funciona cuando
la tarifa eléctrica, o sea, lo que tú pagas por la luz, es más bajo que lo que hay en el precio del nodo. Cuando está subsidiada la luz en ese tipo de momentos, es cuando conviene hacer ese esquema. Y el último esquema, el O de sea, los cuando tres, tu precio es mejor que la tarifa que te da la CFE. es correcto. Ok, perfecto. Y el último esquema, el tercero, es el de venta total, donde tú puedes ser una especie de desarrollador y le vendes toda tu energía a la CFE. O sea, tiene una vocación de que no es para mí, sino es para entregársela a la red. Sí, y esa en algunos nodos pues te dan muy buen precio. Dependiendo de la ubicación geográfica va variando el precio. Y en algunos casos, algunos desarrolladores les podría convenir hacer eso. Ok, a ver, entonces, si me toman la lección, hay tres mecanismos. El mecanismo de net metering, que básicamente es como el contador se netea, Exacto. ¿no? El medidor se regresa, Ok. digamos, es otra forma de Al verlo. revés, sí, dicen así Exacto. Cuando también. yo exporto, se regresa el medidor y va contando. Ok, ese es uno, ¿no? Entonces digamos que hay un balance o hay un neteo. El segundo es, le vendo parte de la energía a la red. Exacto, que se llama net billing. Y el otro es cuando yo pongo ese desarrollo, pongo esos paneles para vendérselo directamente a la CFE. A la CFE. Entonces, en ese contrato de interconexión con la CFE se escoge una de esas opciones. Ok, entonces, Emiliano, desde 2017, cuando se reglamenta la generación distribuida en México, ha habido un desarrollo muy importante. Cuéntanos un poquito de los números. Ha crecido de manera exponencial la energía distribuida en México. Ahora hemos llegado a unos 400,000 clientes que han optado por este esquema, que es un número bastante significativo. Son en promedio un 1% de todos los clientes que tiene la CFE, pero equivale al 10% de los clientes en el área de comercial industrial, digamos, que tiene la CFE. Ok, perfecto. Y digamos, a nivel de potencial de crecimiento, ¿qué nos cuentas? Hay unos más o menos 3 gigavatios instalados en este momento, pero se estima que en los próximos 2-3 años pueda duplicarse este monto y podamos llegar a los 6 gigavatios, por ejemplo, que eso es más o menos un poquito menos del 10%, es menos del 10% de la generación total del país instalada. Entonces, tenemos 400,000. Esas 400,000 instalaciones de generación distribuida equivalen más o menos a 3 gigawatts y podemos esperar que se duplique. O sea, esto va a ser una realidad en los próximos años, más y más. Bueno, es claro que al no producir emisiones, la energía solar y la energía solar distribuida permite abordar la crisis climática, digamos, a una escala, si se quiere, micro, pero digamos acumulativamente pienso que es un potencial enorme. Claramente esto favorece las políticas climáticas y metas ambientales que tiene el país. Cuéntanos si el gobierno apoya el desarrollo de esta tecnología. Sí, hay algunos apoyos. El más claro y más concreto para las empresas, que es muy interesante, o para algunos privados, es que hay una depreciación acelerada, es decir, puedes depreciar el 100% de tu inversión en esta tecnología en el primer año y ahorrar impuestos de manera significativa. O sea, yo compro esto y de un jalón, digamos, para mi balance del año, mi estado de pérdidas y ganancias, mi declaración anual, ya esa inversión la puedo depreciar y tengo una ventaja fiscal en mi declaración. Bueno, ya me queda claro, este incentivo de la depreciación acelerada me suena que es más para empresas y personas físicas con actividad empresarial. ¿Qué otras opciones hay? También tenemos la opción de un incentivo, es decir, un enganche del 10% para MIPYMES. Este lo da el Fideicomiso para el Ahorro de la Energía, el FIDE, a través de un programa que se llama Ecocrédito Empresarial. También, obviamente, si ves, el net metering es un gran beneficio, como ya habíamos hablado, ¿no? Porque te permite reducir, digamos, tu tarifa, aunque no estés produciendo en ese momento. O sea, te lo reconocen. El hecho que te lo reconozcan, pues es un incentivo en sí mismo. Exactamente. Es muy conveniente. Y al final, por último, pues cada vez más va a haber opciones de financiamiento. Hay mucho interés por los bancos de ofrecer financiamiento. Entonces va a haber cada vez más esquemas de financiamiento atractivos para poder incorporar esta tecnología. Claro, yo incluso he visto fintechs que se especializan en el financiamiento de paneles, ¿no? Y otra cosa creo que es muy interesante es que produce oportunidades de empleo, ¿no? Yo he visto que instaladores son generalmente, sí hay empresas grandotas, pero también hay instaladores pequeños, ¿no?
Bueno, retomemos esto, ¿no? Me parece que la energía solar distribuida se relaciona mucho con esto de la transición verde, ¿no? Que sea justa, ¿no? Pienso que es una oportunidad interesante de generación de empleos. Digamos, ¿cuáles son las competencias que debe tener alguien que quiera meterse a este negocio? Porque hemos hablado mucho desde el punto de vista de cliente, pero no de quién ofrece estos servicios. Bueno, evidentemente los electricistas podrían entrar a esto, tienen que hacer una certificación de competencias para poder ser instaladores, sí hay que hacer algunos cursos, pero realmente para alguien ya medio capacitado es muy fácil. También obviamente ingenieros, ¿no? Hay un gran potencial de trabajo. Se estima que más o menos son como 30,000 personas que viven de esta industria, digamos, de energía solar distribuida. Entonces, eso quiere decir que hay un gran potencial, digamos, para seguir creciendo este ecosistema, ¿no? De gente con empleos bien pagados, verdes. Que benefician a la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, digamos, para ir cerrando, pues, a ver, aprendí muchísimo en esta clase de energía solar distribuida, generación distribuida en clima propicio. Tenemos un país privilegiado por su ubicación, con una gran irradiación solar, entre 5 y 6 kilowatts hora por metro cuadrado. Eso nos hace una potencia en este sentido. Tenemos una regulación que define esta energía solar como 500 kilowatts, que equivale a media cancha de fútbol. Sí, es cierto. Tenemos 400,000 ubicaciones con energía solar, más o menos el 10% de las instalaciones de comercio e industria o de los servicios de comercio e industria. La regulación favorece o hay incentivos en materia de depreciación acelerada. Para las pymes hay incentivos financieros como tal y cada vez hay un mercado creciente de soluciones financieras. El hecho que la CFE te recompense o te reconozca tu generación solar es un incentivo en sí mismo, donde claramente ves en tu costo eléctrico pues un beneficio. Y creo que para la variedad de territorios, estados, ciudades, negocios, digamos, la energía solar distribuida, la generación distribuida se vuelve una oportunidad muy importante. También vimos que es una oportunidad para personas que les guste esto. De empleo, y, claro. se contribuye obviamente a las metas climáticas que tiene México y a la transición energética. Yo creo que es algo que está marcando pues un horizonte muy positivo. Creo que debemos para una siguiente ocasión hablar de almacenamiento, porque claramente generamos energía, pero pues podemos almacenarla para ahora sí que descarbonizar o ser aliados del sol, digamos, pero esa será conversación de un próximo episodio de Clima Propicio. Entonces nos despedimos por esta vez. Bye.